presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Quiero invitarle a buscar en sus Biblias en Mateo capítulo 8, verso 5. Mateo capítulo 8, verso 5. Hoy quiero continuar hablando de los milagros de Jesús y esta será la cuarta parte y pudiéramos ponerle como subtítulo la fe de los terceros. Dice la Escritura: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Pueden tomar asiento. En la pasada entrega de esta serie de predicaciones, hablamos de la fe como una de las razones por las cuales Jesús hizo muchos milagros. Decíamos que en la Biblia encontramos dos manifestaciones de la fe en los milagros de Jesús. Una era la fe de los necesitados directamente y la otra era la fe de los intercesores o de los terceros. Nos detuvimos en la fe de los necesitados y a la luz de Marcos 1:40 en adelante reflexionamos sobre el caso de un leproso que fue limpio mediante un milagro que hizo el Señor. Resaltábamos que este hombre demostró fe, una fe increíble, ¿verdad? Una fe especial. Y hablábamos de cómo este hombre, en su condición de una persona que no era parte de la sociedad, una persona que era discriminada por causa de su lepra. La lepra, una enfermedad contagiosa, y en la sociedad del siglo I era una enfermedad que hacía que la gente fuera sacada de la gente común. No podían compartir con la gente común. En muchas ocasiones le ponían campanas en las extremidades para que cuando caminaran todo el mundo supiera que por ahí iba caminando un leproso. Por lo tanto, este hombre resultó que rompió el cerco que pudiera haber que le impidiera llegarse a Jesús. Se abalanzó sobre Jesús, se postró humilladamente y le dijo: si tú quieres, tú me puedes sanar. Aleluya. Lo único que él consideró como una dificultad o un obstáculo era la voluntad del Señor para sanarlo. Por lo demás, él estaba seguro que el Señor tenía poder, estaba seguro que el Señor Jesucristo quería ayudar a la gente. Lo único que él no sabía si con él se iba a dar. Yo siempre le digo a la gente: tienes que tener pendiente que el Señor no hace acepción de personas. Todo el que viene buscando ayuda delante del Señor la va a encontrar. Así que deja tu complejo, deja esas cosas que te entorpecen y acércate a Dios, que Él quiere ayudarte.
Aleluya. Resaltamos todo lo que pasó con este hombre. Y dice la Biblia, lo hacíamos a la luz de Marcos, que en efecto Jesús lo complació y el hombre fue sano y quedó limpio. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero dedicar algunos minutos para reflexionar sobre lo que hemos llamado la fe de los terceros o de los que interceden por los necesitados. Esta es una de las razones importantes que llevaron a Jesús a realizar muchos milagros. Y hay muchos ejemplos, pero me voy a concentrar en analizar este primer ejemplo que presenta Mateo capítulo 8, porque aquí tenemos a un centurión romano que viene donde Jesús y le pide que intervenga y sane a uno de sus criados que estaba paralítico y enfermo. Yo sé que para nosotros eso quizás no tiene tanto sentido, pero esto es impresionante. ¿Por qué? Porque eso es un cuadro difícil de asimilar, comenzando con la persona que viene buscando la ayuda, que viene intercediendo por uno que está con un problema de salud. Es un centurión romano. Eso no era la característica ni siquiera de un soldado romano. Un centurión romano era alguien importante. Esas personas eran poderosas porque tenían bajo sus órdenes más de 100 soldados romanos y estaban en esa zona como parte del control imperial de esos territorios. Ese señor tan poderoso, el centurión, que no menciona su nombre, la Biblia, ninguno de los evangelistas que hacen referencia al caso menciona su nombre, pero dice claramente que vino donde Jesús y le pide ayuda a su criado. En la versión de Lucas, Lucas dice que vinieron unos emisarios que envió el centurión en nombre de él porque eran allegados a Cristo. Algunos dicen que el problema es que Mateo generalmente tenía una visión muy generalizada y no le gustaba entrar en detalles. Sin embargo, Lucas y Marcos siempre eran más detallistas cuando relataban los hechos de Cristo. Lo cierto es que vienen donde Jesús, sea en nombre o él directamente, y le hacen una solicitud de parte de ese Señor tan poderoso. Y esto tiene muchas cosas que debemos tomar en cuenta. Número uno, era grande que una persona así, directa o indirectamente, se humillara y viniera donde un personaje como Cristo para pedirle ayuda. Esa gente no se caracterizaban por eso. Pedir ayuda. Un militar de ese nivel, de un ejército de ese nivel, y en el contexto social y el momento histórico que se estaba viviendo, Jesús no representaba en ese momento lo que representa para nosotros hoy en día en el siglo XXI. Para muchos Jesús en ese momento era un subversivo. Probablemente para los militares romanos Jesús era un posible revolucionario que hubiera que someterlo a disciplina o a control. ¿Por qué? Porque de repente entró en la escena política y social de todos esos territorios y las multitudes venían detrás de él. Obviamente para cualquier gobierno una manifestación, un fenómeno social de esa naturaleza le llama a preocupación. ¿Qué pasa con ese tipo? ¿Qué representa ese individuo? Por lo tanto, la visión que podía tener el centurión romano era de que Cristo podía ser un hombre, un personaje potencialmente peligroso. Sin embargo, a pesar de que eso debía ser lo que él debía entender o como debía ver a Jesús, él, sin importar su nivel, se acerca
y humilladamente viene con una solicitud delante del Señor para pedirle su intervención en un problema que tiene, pero no él personalmente, en el problema de un criado. Y eso todavía lo hace más extraño el fenómeno. Ese tipo de gente no vivía preocupado por los criados. Estamos hablando de tiempos donde se practicaba la esclavitud con normalidad. Ese tipo de gente poderosa, importante, influyente, no debía molestarse con los problemas de un servil como un criado cualquiera. Por lo tanto, todo lo que estaba pasando con este centurión en este momento que se acerca a Cristo es extraordinario. Ahora, ¿dónde aparece de manera puntual manifestada la fe? Cuando el centurión hace el pedido, le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Lo dice ahí. Y Jesús, verso 7, capítulo 8, Jesús le dijo: yo iré, ¿y qué voy a hacer? Lo sanaré. Oh my God. Esa era la noticia. Eso era lo que él quería escuchar, ¿sí o no? Usted viene pidiendo algo y quien tiene la autoridad y el poder para dárselo, inmediatamente le dice: ok, yo voy y te resuelvo. ¿Qué hace usted? Mire, dice gloria a Dios, dice aleluya, si es convertido pentecostal, o aplaude, o tira un grito. Esa es la verdad. Ahora, ante esa respuesta de Cristo, mire cómo reacciona este hombre. De verdad que era un hombre raro. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Oh, Dios mío. Solamente declara la palabra y mi criado sanará. Aleluya, aleluya. Aquí se está revelando la fe. Aquí se está revelando el poder que él consideraba que había en Cristo. Es tremenda esta declaración de este hombre. Dice: declara la palabra, dila, exprésala, y mi criado se va a sanar. Y lo argumenta, dice: en mi mundo militar la jerarquía se impone. Porque si yo le doy una orden a un subalterno, este obedece y la cumple. Entonces él dice: yo no tengo duda de que aquí el poderoso eres tú. Y si tú das la palabra, eso no hay duda de que va a ocurrir. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Ahora, es impresionante las cosas que Dios hace cuando nosotros expresamos de alguna manera fe en Él. Por eso yo creo que una de las cosas que debemos ejercitar con mayor preocupación en nuestra vida cristiana es la fe. Tenemos que preocuparnos por ser hombres y mujeres de fe, por ser hombres y mujeres que le creen a Dios, por ser hombres y mujeres que tienen un discurso que está conectado con esa fe viva que confirma que tengo la seguridad de que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa que sea necesario alrededor de mi vida. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios es poderoso? Lo voy a preguntar por si usted no lo entendió. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios es poderoso? En medio de un culto, en un templo, en un ambiente como esto, eso es fácil decirlo. Pero frente a una adversidad, a un imposible, no es tan sencillo. Y no es que yo quiero hacerlo sentir mal, es que quiero que entienda la realidad de la batalla que tenemos para desarrollar la fe.
Una cosa es en la iglesia, en el templo, en la comunión de los hermanos, y otra cosa es en las batallas diarias de la vida. Este hombre se acerca con este nivel de fe delante del Señor, y el Señor le dice: te voy a complacer en lo que me pide. Y él responde: no tienes ni siquiera que ir. Di la palabra y mi criado se va a sanar. La diferencia fundamentalmente radicaba aquí en algo que yo no lo había pensado hasta que estuve meditando y pidiéndole al Espíritu Santo revelación en este pasaje bíblico. Para los seres humanos, decir y hacer son dos cosas distintas. ¿Cuántos sabían eso? Hay gente que dice muchas cosas, pero hace otras. Y decimos cosas, pero no necesariamente lo que decimos es lo que llevamos a la realidad. Sin embargo, en esta actuación o reacción de este soldado romano, de este centurión, salió a relucir algo interesante. ¿Por qué? Porque las palabras de los seres humanos expresan, pero no crean. Sin embargo, este hombre con su fe descubrió algo que ya la Biblia desde mucho antes había revelado. La palabra que sale de la boca de Dios no solamente expresa, la palabra que viene de parte de Dios crea. Yo no sé si hay gente que me está entendiendo aquí. Y vámonos a Génesis capítulo 1, verso 14, por ejemplo. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Qué hizo Dios? Dijo. ¿Usted está entendiendo? Dijo Dios: haya expansión, haya lumbrera en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Qué hizo Dios? Dijo: hayan estrellas. Dijo: hayan soles. Dijo: haya luna. ¿Y qué pasó? Me encanta como Moisés lo dice aquí. Y fue así. Dijo Dios y fue así. Dijo Dios y se creó. Por lo tanto, cuando Dios declara una palabra, todo el universo, la naturaleza, toda la creación, no solamente escucha una palabra, sino que se activa el poder creativo de la autoridad máxima de todo lo que existe y de todo lo que hay. Yo no sé si para ti eso tiene sentido. Aleluya. El centurión descubrió algo que ya se había manifestado en toda la creación. Cuando Dios expresa algo, crea. La palabra que viene de parte de Dios es poderosa. Poderosa. Es como dice la Escritura, es viva y es eficaz. Por lo tanto, el hombre aquí estaba diciendo: la declaración de Cristo, no hay duda de que será una realidad, se va a producir el milagro anhelado porque está saliendo de la boca de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esa expresión de fe del centurión? Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Regularmente nosotros decimos te será. Y lo estamos poniendo prácticamente en futuro.
Pero lo más lejos en el futuro que llega la expresión original es un presente progresivo. Ve y como creíste, te sea hecho. Ya. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahí mismo. Ahí mismo. Impresionante, una manifestación de poder a la distancia. Solo a partir de una declaración. ¿Por qué se activó el poder de Dios de esa manera? Se preguntaría usted. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que activó el poder de Dios? Y yo quiero que usted, mientras estamos hablando de todos estos milagros, vaya observando los detalles, porque eso es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Hay una cantidad de detalles que vienen para alimentar la fe de nosotros hoy en el siglo XXI. Porque este punto que estoy tratando es la cuarta razón por la cual Jesús hizo muchos milagros. Y la semana pasada hablamos de la fe del necesitado. Y ahora estamos hablando de la fe del tercero. De un tercero, de uno que no es el que tiene el dolor. De uno que no es el que está sufriendo. Sino de uno que se preocupa tanto que busca la ayuda para ese que está necesitado. Ahora, observe los detalles. ¿Por qué se activó el poder de Dios de esa manera? Bueno, simple. Por la fe de un hombre que creyó sin ver y sin tener evidencias físicas de la obra de Cristo para que ocurriera el milagro en su criatura. La fe activa el poder de Dios. Y usted va a encontrar muchos de los milagros de Cristo donde lo que provoca que el milagro ocurra no fue que Cristo estaba dando una campaña. No fue que Cristo llamó a que los enfermos pasaran al altar. No fue que Cristo fue a un sanatorio para trabajar con todos los que estaban enfermos ahí. No fue nada de eso. Es que vino una persona, sea el que tenía el problema, como tratábamos la semana pasada del leproso de Marcos 1:40, que él era el leproso, él era el que tenía el problema y él vino con su fe delante de Jesús. Jesús iba caminando, Jesús no estaba ministrando en un altar o en una sinagoga. Él dijo: yo tengo que verme con ese hombre, y buscó la manera de encontrarse con ese hombre. Y no solamente se encontró, sino que cuando lo vio ni pidió permiso, ni pidió audiencia, ni habló con un discípulo cercano. Se tiró delante del Señor y con una palabra de fe provocó que se activara el poder de Cristo. Le dijo: si tú quieres, tú me sanas. Y ahora este hombre, que no es el que está enfermo, viene y le dice: di la palabra y mi criado se va a sanar. Y no era un convertido, no era un pentecostal lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que quizás había desarrollado alguna comunión con Dios. No entran en detalle los evangelistas, pero no era el perfil de un hombre que estaba conectado con el cielo. Simplemente era un hombre que le creía al Señor Jesucristo, que había hecho caso omiso a todo lo que pudieran estar diciendo los palabreros de la época, que había echado a un lado todo lo que pudo haber dicho el sistema de comunicaciones del Sanedrín judío, que quería difamar a Cristo. Ese hombre no le prestó atención a nada de esa basura que pudo estar caminando de boca en boca en las calles de esa ciudad y en toda Galilea. Ese hombre decidió creer, y esa fe la puso de manifiesto, y esa fe activó el poder de Dios. Aleluya, aleluya.
La fe de ese hombre que creyó sin ver activó el poder de Dios. Y eso me lleva a dos conclusiones que quiero dejar con ustedes. Número uno, no puedo negar. Y estoy haciendo un mea culpa aquí. Pero yo no puedo negar, hermanos, cuando el Espíritu Santo trataba conmigo sobre esto anoche, no puedo negar que para mí esto lo había aceptado y quizás aprendido más por los testimonios que me habían dado las personas que en ocasiones me habían testificado que pasaron al altar a pedir por un milagro para un tercero. Y yo había visto a Dios hacer eso y yo lo aceptaba, pero yo como que no estaba muy seguro del fundamento bíblico para eso. Simplemente lo aceptaba porque oía que el Señor lo hacía. Y si una cosa he aprendido de que yo no voy a encasillar a Dios, ni voy a limitar lo que Dios puede hacer con alguien o con algo en determinadas circunstancias. Pero yo me lleno de gozo al ver esto, que dentro de los milagros de Jesús vemos diferentes casos donde queda comprobado que muchos recibieron un milagro de Jesús por la fe de los terceros. Por la fe de uno que fue a interceder por ellos. Por la fe de uno que fue donde el Señor, como este hombre, fue donde el Señor a pedir por el empleado que dejó allá. Así que si usted tiene un familiar enfermo, si usted tiene a alguien querido enfermo, no se limite a decir que Dios tenga misericordia de él. Pida por él. Dios lo puede usar. Dios puede usar la fe tuya para mostrar su poder en ese que está pasando una necesidad terrible y que está al borde de la muerte. Podría hablar de muchos ejemplos que vemos de los milagros de Jesús, que por la fe de terceros recibieron la sanidad. Por ejemplo, está el caso de la mujer sirofenicia que vino pidiendo por su hija que estaba en otro lugar. Cuando la mujer sirofenicia viene delante del Señor, su hija no estaba con ella. Y aquí no fue un milagro, fue una liberación y milagro. Porque era un espíritu de demonio que atacaba a esa muchacha. Y estaba enferma, pero era un espíritu de enfermedad. Y la mujer apeló a Cristo. Y le dijo, por favor, Señor. Y Cristo la aprobó y le dijo, no estoy para ustedes. Esto es para los hijos. Estoy a la mesa con el pueblo de Israel. Y la mujer le dijo, dame de la sobra, aunque sea. Dame un chin de tu poder. Haz algo conmigo, aunque yo no esté en la fila ni en la cita de lo que tú estás haciendo. Aleluya. Y el Señor le dijo, grande es tu fe, mujer. Oh, gloria a Dios. Tu fe me obliga a sanar a tu hija. Tu fe activa el poder. La mujer del flujo de sangre. La fe activó el poder del Señor, aunque ella vino ella. Pero los amigos del paralítico que lo lanzaron por el techo donde estaba Jesús, ¿ha visto ese caso en Marcos capítulo 2? Esos tipos dijeron, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nuestro amigo está enfermo. Y Jesús sana. Aleluya, aleluya. El amigo está paralítico y Cristo sana. ¿Cuál es el problema? Que mi amigo paralítico se encuentre con el Cristo que sana. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien. Probablemente hay un paralítico espiritual o físico que está esperando que un amigo de verdad, lleno de fe, lo mueva, lo conecte con el Cristo que sana. Aleluya, aleluya. La fe de los terceros puede activar el poder de Dios. En segundo lugar,
En este punto necesariamente tenemos que hacer una reflexión que va en la línea de la reprensión de Jesús a su pueblo, tomando como ejemplo la fe del centurión. Cuando el centurión le dice: Señor, di la palabra, yo soy hombre de autoridad y yo doy la palabra y se ejecutan las cosas, así que di la palabra que yo creo que va a pasar. El Señor se admira de su fe y luego le da una amonestación al pueblo de Israel y dice, verso 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Eso meritaría todo un sermón, pero lo resumo en 1 minuto o 2. Jesús estaba diciendo: muchos cercanos, creyendo que por un vínculo sanguíneo le toca la bendición de Dios, o por una relación o por una tradición religiosa le toca la bendición de Dios, se quedarán sin la bendición de Dios porque estando cerca no tuvieron fe. Muchos, estando cerca, verán que otros llegarán nuevos, serán bendecidos y ocuparán un lugar preponderante al lado del Señor. Y ellos se quedarán fuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. Jesús estaba diciendo: muchos que han pasado años en la iglesia, pero que no practican la fe, verán llegar a unos nuevos sin historia, sin tradición, sin méritos humanos, ser alcanzado por la bendición de Dios. Yo le voy a decir una conclusión a la que he llegado por experiencia. Eso no lo dice la Biblia. Estas son conclusiones que he llegado por experiencia en la vida ministerial, en la vida pastoral. ¿Qué yo he visto que se parece a eso que Cristo dice? Sí, yo he visto que el Señor hace más milagros, señales y prodigios en los nuevos, mucho más que en los viejos. Y no estoy hablando de edad, estoy hablando de años en la iglesia. Lo voy a repetir porque suena duro, pero es la verdad. He visto que Dios hace más milagros, más señales y prodigios portentosos en la vida de los nuevos creyentes que en la vida de los viejos creyentes. ¿Tiene que ser eso así? Yo creo que no. ¿Cómo debería ser? Al revés. Debería ser al revés. Porque se supone que mientras más tú conoces, más fe deberías tener. Mientras más tú has visto, más fe deberías tener. Mientras más testimonios has escuchado, más fe deberías tener. Pero hay una malicia del mismo infierno que a veces, estando la gente siendo testigo del poder de Dios, dejan que el diablo le llene su corazón de toda clase de basura contaminada espiritualmente y se cierran, empiezan a ver a las personas, empiezan a ver los defectos de la persona, empiezan a ver los problemas que hay en la iglesia, las debilidades de los líderes, del pastor y de los hermanos, y se cierran. Entonces el Señor tiene que trabajar con los nuevos, los que no están mirando caras, los que no están pensando en los problemas del pastor, ni de los músicos, ni de los adoradores, los que dicen: aquí estoy, Jesús, ayúdame, te necesito. Aleluya.
Aleluya. Si tú quieres ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida, ven con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, con un corazón genuino y dile, haz conmigo, Señor, lo que tú quieras. Cuando vengas a la iglesia, cierra tus ojos y adora a Dios. Cuando vengas a la iglesia, no estés pensando en lo que te dijeron, en lo que te hicieron, en lo que no te dieron, en lo que te prometieron. Olvídate de toda esa basura. Ven, 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 ven. Conquista la gloria, conquista la presencia, conquista el poder de Dios que se manifieste en tu vida. Oh, Jesus. ¡Hey! Aleluya. 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 Tú tienes que llegar. Lo único que necesito es que Jesús escuche mi tema. Lo único que necesito es que el Señor se entere de mi tema. Y yo vine a conquistar. Había una alabanza que decía, un coro pentecostal de muchos años. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Yo no sé, yo no vine aquí a criticar, yo no vine aquí a juzgar gente, yo vine a buscar power, power. Y a basar a la batalla. Aleluya. Oh. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.